Dios bendiga a todos los hermanos, a todas las personas en esta tarde. Dios les bendiga de una manera especial. Sean saludados en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Y nuevamente en esta tarde vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Y vamos a estar haciéndolo basados en el pasaje allí de el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11, donde dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Y vamos a estar haciéndolo preguntándonos qué es lo que la iglesia de Filadelfia, el Señor le conviene que debe retener. Y la primera pregunta es: ¿qué es lo que tiene la iglesia de Filadelfia que el Señor le aconseja retener? ¿Qué es aquello exactamente? Y lo que la iglesia de Filadelfia tiene y que debe retener es la palabra, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Ha guardado la palabra del Señor. Y lo que testifica eso mismo, que es la palabra de Dios, que es lo que esta iglesia ha guardado, es la expresión allí misma del Señor en el versículo 8 de este mismo pasaje, donde dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Eso es lo que tiene la iglesia de Filadelfia, la palabra del Señor, es lo que ha guardado. Allí mismo en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces queda completamente claro que lo que la iglesia de Filadelfia tiene y ha guardado, y que el Señor le recomienda retener para no perder su corona, es la palabra de Dios. Pero quiero que en este momento consideremos tres aspectos muy importantes a tener en cuenta para que Dios afirme que alguien ha guardado su palabra, para que Dios afirme que una congregación ha guardado su palabra, para que Dios afirme que un lugar en específico ha guardado la palabra de Dios, porque hay tres aspectos a tener en cuenta para que Dios confirme esto. Gloria al Señor. Y el primer aspecto básico a tener en cuenta para que Dios confirme que alguien, una persona individualmente, una congregación, una denominación, ha guardado su palabra, el primer aspecto a tener en cuenta es que debe ser fiel al mensaje. Es decir, su mensaje no debe ser cambiado, es decir, la palabra de Dios no puede ser cambiada. Aquel lugar, aquella persona, aquella denominación, congregación, como usted lo quiera llamar, debe primeramente ser fiel a la palabra de Dios. Debe ser completamente leal. Debe mantener, cuidar que esa palabra de Dios permanezca siempre como está escrita, no ser cambiada, no ser adulterada, no ser tergiversada. Porque eso mismo es uno de los sinónimos de guardar, y es tener, atesorar, retener. Indica que lo que nos ha sido confiado no debe ser alterado ni por mí ni por nadie. La palabra es para ser predicada, la palabra es para ser anunciada, la palabra es para ser dada a conocer en todos los lugares, pero la palabra de Dios no es para ser cambiada. Se debe ser fiel al mensaje para que transmita exactamente el propósito de Dios, el propósito con el que el Señor la ha revelado, el propósito con el cual el Señor la ha dado, que es de dar vida eterna, que es de salvación. El Señor mismo es ejemplo de ello, el Señor mismo es ejemplo de este aspecto que debe haber en uno para transmitir el mensaje adecuadamente como aquella persona nos lo ha confiado, en el caso de que sea una persona que nos dé un mensaje para llevar a un lugar. Pero en este caso, el Señor mismo nos da ejemplo de ese aspecto en Él mismo, de ser fiel al mensaje. Y nos dice allí el Señor, en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Mire lo que el Señor está diciendo allí.
Yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hablo mis propias palabras, yo no hablo mi propia idea, yo no hablo mis propios argumentos, yo solamente hablo lo que el Padre me envió a decir, el mandamiento que mi Padre me dio es lo que yo hablo y ese mandamiento es vida eterna. Eso, o sea, el que guarda, el que sigue, el que escucha esos mandamientos, esa palabra como el Señor la dio a conocer, produce en aquella persona vida eterna. En el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 16, dice también: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En Juan capítulo 8, versículo 28 dice: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En Juan capítulo 14, versículo 24 dice: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que este primer aspecto lo tuvo muy en cuenta el Señor, el ser fiel completamente al mensaje, para así conservar el propósito con el cual fue dado, fue revelado, fue anunciado, y es conducir a las personas que lo oyen a la vida eterna. Algo a tener en cuenta es que aunque el mensaje dado al principio ha pasado por periodos de tiempo, ha pasado por cielos, ha pasado por tierra, ha pasado por culturas, pero la palabra, aunque ha pasado por todas estas situaciones, la palabra misma no ha pasado ni ha cambiado, y así se debe conservar, porque así la palabra lo dice, que pasarán los cielos y pasarán la tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor seguirá siendo la misma, el mensaje del Señor seguirá siendo el mismo, y por eso es que al final del libro del Apocalipsis, cuando todo le fue revelado allí al apóstol Juan, el Señor deja un mandamiento claro, exacto, y dice claramente que a esta palabra, a este libro, no se le añadirá ni se le quitará. Eso no puede ser hecho. Y hay una gran condenación para la persona que haga esto. Gloria a Dios. Entonces el Señor deja muy en claro que ya su palabra fue revelada, y como tal no hay nada más nuevo para revelar en su palabra. Gloria a Dios. Ya su palabra fue revelada y debe permanecer y debe ser anunciada y debe ser predicada y debe ser enseñada, siempre conservando allí su integridad. No debemos cambiarla, no debemos tergiversarla, no debemos poner nuestro propio pensamiento, solamente debemos transmitir el mensaje del Señor. Y aunque el enemigo, usted sabe que a través del periodo y los tiempos el enemigo ha querido detener que se anuncie la palabra de Dios, que se dé a conocer a Cristo, que se dé a conocer el reino de los cielos, y a través de la historia el enemigo ha querido cambiar la palabra, afectarla, ocultarla, impedir que las personas la oigan. Mas sin embargo el Señor, a través de todos los tiempos, Él en su sabiduría ha hecho que su palabra permanezca siempre como Él la reveló. Él ha utilizado su sabiduría en medio de los tiempos y ha hecho que siempre la palabra permanezca. Gloria a Dios, como Él la reveló, y asimismo es como nosotros la debemos conservar, de tal manera que cuando se dé a conocer, se anuncie la palabra, transmita ese mismo propósito con el cual el Señor la dio, y es conducir las almas a la salvación, a la vida eterna. Así el mensaje del Señor no puede convertirse en mensajes motivacionales ni en mensajes estimuladores del ánimo. No se puede permitir que el mensaje, el evangelio del Señor, la palabra de Dios, pierda su verdadero valor. El mensaje del Señor es poder de Dios
para salvación. Es así de sencillo, así lo dicen las escrituras. La palabra de Dios es poder de Dios para la salvación. No es un mensaje motivacional, no es un mensaje para elevarle el ánimo a una persona. Es un mensaje de salvación. Si se permite cambiar el mensaje, deja de ser el mensaje de Dios para ser un mensaje del hombre, un mensaje del intelecto del hombre. Y cuando esto sucede, cuando esto pasa, entonces ya no es el mensaje de Dios, es el mensaje del hombre, y en este caso será un mensaje sin poder que no producirá vida eterna en quien lo oye. El Señor dijo en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que los apóstoles hablaron por lo que el Espíritu Santo les enseñó, o más bien les recordó de lo que ya el Señor les había hablado allí cuando Él estuvo en medio de ellos, cuando estuvo caminando estos 3 años hablándoles acerca del reino de los cielos, y les habló gran cantidad de palabras. Pero el Señor sabía que ellos tal vez no iban a recordar todas aquellas enseñanzas, pero Él dice: el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que lo que los apóstoles hablaron fue completamente fiel al mensaje de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo estuvo allí recordándoles, enseñándoles la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que cuando sucede que alguien cambia el mensaje, la palabra de Dios, esta persona no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. El mensaje de la cruz no puede ser cambiado. Una persona que cambia el mensaje, una persona que tergiversa, una persona que altera, una persona que habla lo que no está allí testificado en las escrituras, es una persona que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Está hablando sus propias palabras, está hablando de sí mismo, de sus propias ideas, pero no está hablando un mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no es: ven a Cristo para que tú te sientas mejor. El mensaje de Cristo no es, el mensaje de la cruz no es: ven a Cristo para que Él te dé prosperidad. No es: ven a Cristo porque Él mejorará tu economía o mejorará tus negocios. El mensaje de Cristo no es: siembra para que el Señor te dé, o trae una casa, un carro que Dios te lo devolverá duplicado o triplicado. No, eso no es el mensaje de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, cuando miramos la palabra de los apóstoles, ese no es el mensaje del Señor. Cuando miramos a través de toda la escritura, ese no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El mensaje del Señor es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje del Señor es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje del Señor es arrepentimiento. El mensaje del Señor es conversión. El mensaje del Señor es Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido en carne para morir en la cruz, derramando su sangre para limpiar a todos de pecado. Ese es el mensaje de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El mensaje de la cruz es Cristo nuestro Salvador y Redentor. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es un mensaje motivacional, no es un mensaje entusiasmista. No, la palabra de Dios, como ya lo hemos dicho, es poder de Dios para salvación, y su mensaje es de arrepentimiento, es de conversión, es de volverse a Dios, es de reconocer nuestro mal, es de reconocer nuestro pecado, es de reconocer a Cristo, es de reconocer que necesitamos del Señor, es de humillación. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el mensaje del Señor. El segundo aspecto a tener en cuenta, muy importante, para que Dios pueda afirmar que alguien, como lo he dicho, una persona individual, una congregación o una denominación, el Señor pueda decir:
como dijo a Filadelfia, ha guardado mi palabra. Ese segundo aspecto es ser obediente al mismo mensaje, a la palabra de Dios. Porque ser obediente a la palabra, ese es el otro sinónimo de guardar, acatar, cumplir, obedecer, respetar, seguir. Son los sinónimos que también siguen a esta palabra guardar. Así que ser obediente es este otro aspecto que debe haber a aquella persona, ser obediente a la palabra de Dios. Es por eso que Dios le ha dicho a la iglesia de Filadelfia que ha guardado su palabra porque la ha obedecido. ¿Y en qué conocemos que exactamente esta iglesia de Filadelfia ha obedecido la palabra del Señor? El Señor mismo lo confirma en las palabras que lo habla y lo dice allí en el versículo 8 cuando dice: no has negado mi nombre. No lo han negado ni con sus labios, ni lo han negado con sus hechos. Porque hay quienes confiesan a Cristo, confiesan a Dios de labios. Hay quienes lo alaban, hay quienes lo exaltan, hay quienes lo honran de labios y tienen cantidad de palabras para alabar, honrar y glorificar el nombre del Señor. Lo honran con poemas, lo honran con cantos, lo honran con canciones, lo honran con himnos, lo honran con alabanzas, lo honran con sus propias palabras. Pero hay en muchas personas que esta honra solamente es de labios, pero como dice el Señor, su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos del Señor. O como dice también allí en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque resulta que este aspecto tiene que estar también en la persona. Porque yo puedo tener el primer aspecto. Yo puedo ser fiel al mensaje, yo puedo ser fiel a la palabra, yo puedo ser muy bíblico en el momento de hablar, pero eso no es suficiente si yo no obedezco la palabra de Dios, si yo no obedezco lo que hablo, si yo no obedezco lo que predico, si yo no vivo esa misma palabra, de nada me sirve. Hay dos lugares donde con los labios se honran a Dios, pero que al momento de examinar sus vidas, de examinar sus conductas, de examinar sus caracteres, de examinar su proceder, su caminar, su vivir a diario, resulta que en ello deshonran completamente a Dios, haciendo inclusive que aún el mundo blasfeme del Señor, que aún el mundo se burle del Señor por causa de su conducta, por causa de sus obras, por causa de lo que hacen. Gloria al Señor. Y entonces resulta que estas personas, aunque pueden ser muy bíblicas al momento de hablar, no acatan, no obedecen. Y solamente hay un formalismo exterior de parte de su parte, de parte de ellos hacia Dios. Pero que dentro de su corazón todavía hay mucho amor hacia el mundo y muy poco amor hacia el Señor. Ya que cuando examinamos su vida, cuando miramos su proceder, cuando miramos sus actos, estos dan testimonio de que en el corazón de aquella persona hay mucho amor hacia el mundo, pero no amor hacia Dios. Y el hecho de que lo testifica y la prueba de ello es que no obedecen la palabra del Señor, porque así mismo lo testifica nuestro Señor Jesucristo, así mismo lo testifica en la palabra de Dios, diciendo en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 23 y 24, Él dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y en el versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Hay mucho pueblo que dice ser de Cristo, pero que cuando se examina su conducta, su carácter, sus obras, aquella conducta, aquel carácter, aquellas obras, aquello que él hace, niegan completamente lo que dicen sus palabras.
Esto sucede de uno como padre, como hermano, como hijo. Cuando uno le dice al padre o le dice a la esposa, como cuando el esposo le dice a la esposa, yo te amo, yo te amo, yo te respeto. Pero aquel marido es completamente infiel, anda con otras amantes, la mujer lo sabe. Entonces él puede decir de labios muchas cosas, pero sus hechos, su conducta lo niega. Asimismo, nosotros de labios podemos confesar, honrar grandemente a Dios, pero que cuando miramos nuestra conducta, nuestra vida, que cuando nuestro Señor mismo mira nuestro obrar y proceder, se da cuenta que aquella conducta y aquellos actos niegan completamente lo que confiesan nuestros labios. Sus actos demuestran amor por el mundo y muy poco o no o nada de amor por el Señor. Nada de amor por la santidad de Dios, porque así le dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo que hace que el pueblo permanezca en esta condición errada, y a veces creernos que amamos a Dios, pero que realmente no lo hacemos, es la falta de sensatez para consigo mismos, para aceptar que mi vida no es lo que las escrituras mandan que deben hacer. Que cuando yo me examino a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, y miro los mandamientos del Señor, miro lo que el Señor ordena a través de su palabra, y miro mi conducta, mi vida y mi proceder, me doy cuenta que mi vida no es lo que la palabra de Dios manda que debe ser. Gloria a Dios. Porque eso es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios, nuestra conducta, nuestro carácter. Gloria al Señor. Porque la palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando la palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, no es una voz allí simplemente que me dice tú eres mi hijo, gloria a Dios. Porque hay muchas voces diferentes a la del Espíritu Santo que pueden presentarse y engañarnos. Cuando la palabra dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo mismo produce los frutos del Espíritu de Dios, de Él mismo en nosotros. Gloria a Dios. Indicando que nuestro corazón ha cambiado, que nuestro corazón ha sido mudado y que en mí hay una naturaleza nueva, hay un ser nuevo, hay un espíritu nuevo que gobierna mi vida y mi corazón, y que ahora mi vida no la gobierna el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe de los aires de este mundo. Ya no es el que afecta, influye mi vida, sino que ahora mi vida es gobernada por el Espíritu de Dios, y que el Espíritu mismo que habita en mí ha hecho morir las obras de la carne. Ese es el testimonio del Espíritu de mi vida, de que yo soy hijo de Dios, cuando en mi vida brotan aquellos frutos del Espíritu Santo que Él solamente produce, que es la paz, la bondad, la mansedumbre. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, la situación, como lo decía, que hace que permanezcamos en ese error, es simplemente porque no somos sensatos, porque no somos sinceros con nosotros mismos al momento que nos examinamos a la luz de la palabra del Señor. Y el peor error sucede cuando pretendemos justificarnos a nosotros mismos, simplemente para sentirnos mejor, manipulando la palabra, tergiversando la palabra, cambiando la palabra del Señor, gloria a Dios. Pero tal hecho no es para nada provechoso, porque cuando hacemos esto, simplemente lo que sucede es que quedamos hundidos en la misma oscuridad, gloria a Dios. Gloria al Señor. Si yo quiero que la palabra del Señor me revele, me hable, me abra los ojos, sea luz a mi vida, yo tengo que respetar la palabra de Dios, yo tengo que guardar la palabra de Dios, yo tengo que recibirla como ella está escrita, yo tengo que ser fiel a ella, aunque ella misma señale mis conductas, señal en contra de mis males. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero eso es ser sincero.
Cuando yo veo que la palabra me señala mis pecados y yo digo, sí Señor, tu palabra es verdad, esto es lo que hay en mi vida y yo soy pecador, yo cometo ese mal, yo cometo esos pecados y eso me hace pecador, he sido desobediente. Eso es lo que me hace ser sincero delante del Señor. Si mi vida no es recta delante de Dios, pero soy fiel al mensaje, si recibo la palabra como está escrita, si recibo la palabra viva y eficaz, si dejo que la palabra señale mis actos, si dejo que la palabra me parta en dos, que penetre hasta mis tuétanos, que discierna mis intenciones verdaderas del corazón, que lo deje todo en manifiesto, que lo deje todo al descubierto, destruyendo toda falsa confianza que cause dolor en mí, entonces podré reconocer mi mal y ser sincero y humillarme ante mi Dios y pedirle perdón, y así el Señor me sanará. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ese aspecto de no ser sensatos, de no ser sinceros, de buscar la justificación sacando texto fuera de contextos para así sentirme mejor, eso de nada me es provechoso. Eso simplemente hará que yo permanezca en la misma oscuridad. Y el tercer aspecto que una persona, un individuo, una congregación o una denominación debe tener en sí para que el Señor pueda afirmar que aquella persona, que aquella organización, si es el caso, ha guardado la palabra de Dios, la palabra de verdad, que le pueda decir como dijo a Filadelfia, aunque tiene pocas fuerzas, ha guardado mi palabra porque no ha negado mi nombre. Ese tercer aspecto es defender la verdad. Defender la palabra de Dios, cuidar de la palabra de Dios, ser vigilantes de la verdad, custodiarla, porque ese es el otro sinónimo de guardar, es defender, cuidar, custodiar, vigilar. Y usted se preguntará, pero ¿de qué hay que cuidar de la palabra? ¿De qué hay que cuidar de la verdad? Hay que cuidar y hay que procurar siempre ser vigilantes de que la palabra, la verdad, o sea, la verdad que transmite la palabra, como lo dije, en sí la palabra misma no necesita ser defendida porque es palabra de Dios, poder de Dios. Dios la ha revelado y Él se ha propuesto que permanezca así de una de otra manera. Ha pasado los tiempos y aunque el enemigo se ha querido levantar contra ella y destruirla de una manera o de otra, o de contaminarla, cambiarla, el Señor en su sabiduría ha hecho que siempre permanezca intacta, permanezca como Él la reveló. Y que a través de los tiempos y a través de los cambios de los idiomas aún se siga transmitiendo como fue predicada en su principio. Pero lo que tendemos que defender es la verdad que ella transmite, gloria a Dios, porque Dios nunca va a permitir que ni Satanás, ningún demonio, ni nada cambie su palabra. El Señor siempre la va a guardar allí como Él la reveló. Pero lo que sucede es que muchos inescrupulosos si toman la palabra de Dios y cuando la van a predicar, la van a enseñar, la van a transmitir, lo hacen para darle un uso inadecuado, la tergiversan, la adulteran, la cambian según sus propios beneficios o sus deseos corruptos, el deseo de manipular el pueblo, de adquirir riquezas, comodidades, no sé. Pero que personas inescrupulosas toman la palabra del Señor para manipular al pueblo, a las personas y ganar provecho de ello. Y en ese propósito cambian, alteran la palabra de Dios. De eso es que hay que cuidar, de que la verdad de Dios no sea tergiversada, no sea cambiada, no sea adulterada. Gloria a Dios. Se trata de defender su verdad y que permanezca, transmita lo que verdaderamente el Señor quiere que la gente oiga, escuche, para que se dé el propósito que Dios quiere en las personas que lo oyen, que se conviertan al Señor, que se salven, que sean sanadas, que sean lavadas de todo pecado, que produzca en ellos vida eterna. Porque hay quienes dicen ser cristianos, aún ministros de Dios,
pero que escuchan cómo están cambiando y tergiversando el mensaje y la palabra de Dios, cómo están usando la palabra del Señor para manipular al pueblo de Dios. Y que aunque son conscientes de ello y que saben que esto está sucediendo, sea en su iglesia, sea en la denominación, son cristianos, aún son ministros, y que ven que cuando esto pasa y sucede, en ningún momento se atreven a pronunciarse contra lo que está pasando y contra lo que está sucediendo. No se atreven a levantar su voz. No se atreven a decir, a levantar su voz y señalar aquel mal que se está haciendo contra la palabra de Dios, contra la palabra del Señor. Y no lo hacen simplemente porque temen al hombre, porque no quieren sufrir dificultades, porque aman demasiado sus títulos. Ministros que parecen políticos, porque ellos no dicen nada ni defienden la verdad y simplemente los callan con nombramientos y con ciertos beneficios. Se venden y cambian sus ideales, aun aquellos que ellos defendían al principio. Gloria a Dios. Que por permanecer en un título, por permanecer en un puesto, por permanecer en un lugar, por permanecer en una iglesia, por permanecer en cierto cargo, aunque ven y son conscientes de las corrupciones que se están realizando en ese lugar, no se atreven a levantar su voz, no se atreven a denunciar lo que está pasando, no se atreven a levantar su palabra, a pronunciarse en contra de ello, porque sabe que en el momento que lo hacen van a obtener dificultades, van a haber problemas en sus vidas, van a perder los beneficios, van a perder el agrado del hombre y en algunos de los casos van a ser expulsados de aquellos lugares. Gloria a Dios. Así que hay quienes que aunque no nieguen el Señor con sus labios, que aunque no nieguen al Señor con sus obras y su conducta, lo han negado con su silencio, porque saben que si lo hacen se meten en problemas y, como ya lo dije, aún pueden ser expulsados de aquel lugar. Porque cuando uno ve que algo mal está sucediendo, que cuando uno ve que algo malo está pasando, cuando uno sabe que eso está mal y uno guarda silencio, uno se vuelve condescendiente de lo que está pasando. Así lo dice la palabra acerca del apóstol Pablo. Él mismo lo dice, que él estuvo allí al lado de aquellos hombres cuando Esteban era apedreado. Pusieron sus ropas a los pies de este hombre, gloria a Dios, y dice que él condescendía en la muerte de Esteban. Pero la palabra nos dice que él haya tomado piedras y haya lanzado piedras contra Esteban, pero condescendía en el hecho que él estaba allí, estaba viendo lo que estaba pasando, gloria al Señor, y no se atrevió a abrir su boca y no se atrevió a detener lo que estaba sucediendo y a detener lo que estaba pasando. Su silencio lo volvió condescendiente en el mal que estaba sucediendo. Y así, llámese ministro, llámese en el título que se quiera llamar, como hoy en día se llaman apóstoles o como se llamen, pero que saben y son conscientes de que se está cambiando el mensaje, se está alterando, tergiversando la palabra de Dios, y que no se atreven a levantar su palabra o a decir nada. Su silencio los vuelve condescendientes, y aunque no nieguen al Señor de labios y no nieguen al Señor con su conducta, lo niegan cuando callan, cuando guardan silencio, cuando no se atreven a defender la verdad, la palabra de Dios, simplemente porque no quieren sufrir, porque no quieren padecer problemas y dificultades. Y cuando yo hago eso me quita de ser un discípulo de Cristo, porque el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y eso es seguir el ejemplo de Cristo, el cual no calló ni guardó silencio, aún sabiendo que esto le iba a causar la muerte. Gloria al Señor. En el tercer aspecto encontramos como ejemplo, como gran ejemplo, ya lo había dicho, a nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuvo en medio de su pueblo sacó a la luz toda mentira y todo engaño, aun sabiendo que los hombres se molestaban con él. Así como sucedió allí en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 4 y 7 al 9, donde la palabra dice que ciertos hombres se acercaron, que eran escribas y fariseos, diciendo
respondiendo al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo el Señor les dijo: mire lo que les dice el Señor: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Mire lo que el Señor sí les dice: vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios. ¿Por qué lo hacen? Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Y más adelante Él les dice directamente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Allí el Señor puso en manifiesto y les dijo: sus tradiciones, sus costumbres no son mandamientos de Dios, y ustedes los han impuesto como si fuesen mandamientos de Dios, y lo único que han estado enseñando al pueblo es mandamientos de hombres, y no están enseñando los verdaderos mandamientos de Dios. Y mire que el Señor no solamente se quedó allí, sino que dice en el versículo 10 al 11, dice: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Gloria a Dios. Y aún los apóstoles, los discípulos que le seguían, le dijeron: Señor, tú sabes que cuando tú hablabas esa palabra, los fariseos se molestaban contigo. Pero mire que el Señor no se detuvo por ello. Él habló, defendió la verdad, defendió el mandamiento de Dios, quitó el engaño, diciéndoles: no vengan a engañarme, que sus mandamientos no son de Dios, sus mandamientos son costumbres y tradiciones de los hombres. Y habéis dejado los mandamientos de Dios por enseñar mandamientos de hombre. Esto mismo sucedió con el apóstol Pablo, y también es un gran ejemplo de ello, gloria a Dios. Porque la palabra nos dice que cuando el apóstol Pablo vio al apóstol Pedro, que él no se dirigía rectamente conforme a la verdad del evangelio, en su comportar y en su actuar. ¿Y qué era lo que sucedía con el apóstol Pedro? Que antes que vinieran aquellos judíos de parte de Jacobo, él se sentaba y comía tranquilamente con los gentiles, se sentaba y compartía la misma mesa. Pero que cuando llegaron aquellos hombres de parte de Jacobo, como él tuvo miedo de los de la circuncisión, tuvo miedo de los hombres, entonces cuando llegaron estos hombres al momento de comer, él se apartaba, él se retraía de los gentiles. Y en este actuar de ellos cayeron otros judíos que hacían lo mismo que él hacía, inclusive lo hacía Bernabé. Y cuando el apóstol Pablo vio este actuar, este proceder, él vio que este proceder no era recto conforme a la palabra del evangelio, no era recto conforme a la verdad, que ese comportamiento estaba alterando la verdad, estaba alterando la palabra, el propósito de la palabra del Señor. Y tal manera dijo el apóstol Pablo que era de condenar lo que estos hombres hacían. Y entonces dice la palabra que cuando el apóstol Pablo vio esto, resistió al apóstol Pedro cara a cara y le dijo: gloria a Dios, si tú siendo judíos come con los gentiles, ¿por qué enseñáis a los gentiles a judaizar? Gloria a Dios. El apóstol Pablo no iba a permitir que la verdad del evangelio fuese cambiado, fuese tergiversado, porque él sabía que si permitía ello allí, entonces no iba a permanecer el poder de Dios. Y por eso fue que resistió allí al apóstol Pedro cara a cara, y le habló que su comportar y su actuar no era recto, no era conforme a la verdad del evangelio, que estaba haciendo mal, que se estaba equivocando, que no tenía que temer a los hombres, que tenía que seguir la palabra, el mandamiento del Señor, obedecer a Cristo, que era lo importante, que no podíamos cambiar su palabra, aunque esto nos costara en algún momento dificultades o peligro, para que así permaneciese el poder de Dios. Como lo dije anteriormente, si cambiamos la palabra, si cambiamos el mensaje
mensaje ya no es el mensaje de la cruz, ya no es el mensaje de Cristo, ya no es el mensaje revelado de lo alto, ya no es el mensaje recordado por el Espíritu Santo, ya no es el mensaje enunciado a través de los apóstoles por poder, por inspiración del Espíritu Santo mismo. Cuando cambiamos el mensaje, es nuestro mensaje, es mi palabra, es mi intelecto, es mi audacia, es mi sabiduría, es sabiduría terrenal, animal, diabólica, como lo dice el libro de Santiago. Gloria a Dios, no es sabiduría de lo alto. Y cuando no estamos dando el mensaje del Señor, cambiamos el mensaje, entonces no estamos dando el mensaje de Cristo, no estamos dando el mensaje de lo alto, entonces no es el mensaje de Dios, y entonces allí no va a haber respaldo de Dios, no hay poder de Dios, no hay presencia de Dios, no se produce lo que la palabra y el evangelio debe de producir con el poder del Señor: vida eterna en todo aquel que cree y oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Así que si yo quiero que Dios diga de mí que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, tengo que tener estos tres aspectos en mi vida: ser fiel al mensaje, a la palabra de Dios, y no cambiarlo; acatarlo, guardarlo, obedecerlo. No solamente hablar muy bíblicamente, sino vivir la palabra de Dios. Y como tercero, defender la verdad. No permitir que nadie pretenda cambiar la verdad de Dios. Y en el momento que alguien cambie en la palabra de Dios, no me tengo que llamar ministro, no me tengo que tener ningún título. Porque cuando alguien cambia la palabra de Dios, ya no está hablando de parte de Dios, ya no está hablando de parte del Espíritu Santo. Cuando alguien cambia la palabra de Dios, se ha apartado del Señor para hablar su propia palabra y para hablar su propio mensaje. Y por tal, esa persona ya no es una persona representante de la autoridad de Dios. Cuando cambia el mensaje, cuando cambia la palabra, y cuando eso sucede, yo no tengo que tener ningún título, pero tengo toda la autoridad de Dios para pronunciarme contra ello y denunciar tal hecho de que esa no es la palabra y de que ese no es el mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y por ese hecho es que en muchos lugares ya no permanece, no se manifiesta el poder de Dios, porque no hay quien lo defienda y porque todos se vuelven condescendientes de aquellos que cambian la palabra del Señor. No permitamos eso en mi vida. Es mejor sufrir las dificultades, es mejor que me expulsen de cualquier lugar, pero que el poder de Cristo, el Espíritu de Dios, repose sobre mi vida. Porque el hecho que a mí me expulsen de un lugar no significa que por ello la presencia de Dios, la gloria y el poder de Dios no va a reposar en mi vida, no va a permanecer en mi vida. Puede suceder que el día que te expulsen por hablar la verdad de Dios, que te echen de ese lugar, ese mismo día salga también el Espíritu de Dios contigo, sobre ti, andando contigo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Así que no temamos al hombre, no temamos las mentiras del hombre. Gloria a Dios. Si yo permanezco fiel, si yo permanezco firme, si yo permanezco fiel al mensaje, si yo vivo la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios da testimonio con sus frutos, con las obras, con lo que Él produce en mi vida, de que yo soy hijo de Dios. Y si yo veo que están cambiando el mensaje y me levanto a hablar contra ellos, levanto mi voz, aunque me cueste el ser expulsado de ese lugar, le aseguro que la presencia de Dios no se va a apartar de su vida. Bendito Rey de Gloria. Al contrario, va a reposar sobre su vida, va a reposar sobre usted, porque no negó el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así, hermano, Dios le bendiga de una manera especial, Dios le fortalezca, Dios le dé firmeza y Dios le dé la valentía para defender la verdad del Señor. Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.